La parábola de los remeros. 13. La tendencia hacia el objetivo. La tensión central en la estética de Adorno es la que se establece entre su proyecto formal de desubjetivar el análisis del fenómeno estético y su compromiso inevitable, podríamos pensar, en cualquier intento de prolongar el marco tradicional de una estética filosófica a describir la experiencia estética, algún residuo último de categorías absolutamente subjetivas que el impulso desubjetivador no puede querer disolver. Lo que sucede, por supuesto, es que en tales circunstancias la experiencia estética se retira a lo inefable y a lo indecible, desde el momento en que algo relacionado con ella puede ser dicho, formulado o tematizado, cae de inmediato en el campo de fuerza de la dialéctica desubjetivadora y es transformado en síntomas y en evidencia de procesos objetivos. El espíritu de las obras de arte es objetivo, al margen de toda filosofía del espíritu objetivo o del espíritu subjetivo. El contenido mismo de las obras de arte es este espíritu objetivo, y él decide sobre ellas, el espíritu de la cosa que aparece mediante la aparición. Su objetividad tiene su medida en la violencia con que el espíritu infiltra la aparición, t. 135/129, 122. El punto destacado de teoría estética es, pues, el resultado inesperado, imprevisible, del encuentro entre estos dos impulsos contradictorios, que primero deben ser caracterizados de un modo más general. El proyecto de subjetivación de nuestro pensamiento acerca de la estética puede verse en una diversidad de marcos, de los cuales el más importante desde una perspectiva histórica es sin duda el rechazo de la filosofía contemporánea de las que ahora se conocen como filosofías del sujeto, es decir, de los tempranos intentos de la modernidad de fundamentar la verdad en la conciencia, el sujeto trascendental y una serie de otras experiencias y fenómenos subjetivos. Puede rastrearse la genealogía de este rechazo de la subjetividad y de este giro radical contra la subjetividad en una cantidad de narrativas que se originan alternativamente en el estructuralismo, en Heidegger, en Nietzsche e incluso en Hegel o en el mismo Kant. Lo cual es objetivamente ambiguo, en la medida en que también se puede argumentar que esta tendencia en la filosofía contemporánea repite las tendencias y los intereses del Estado moderno y del capitalismo monopólico, puede verse a estos últimos participar en la planificación de lo individual, la reducción de la elección individual y subjetiva en la era de la sociedad organizada, la penetración y la colonización por las fuerzas del mercado del anterior ego autónomo, y también del inconsciente y del deseo. La dificultad para afirmar esta otra lectura o contrainterpretación del proyecto objetivador de la filosofía moderna reside en el hecho de que no se le puede oponer ninguna reafirmación del sujeto o de la subjetividad, por una parte, porque aquellas regresiones y reversiones al mito y a formas arcaicas de subjetividad no son respuestas políticas al poder y al desarrollo del capitalismo tardío, por otra parte, porque probablemente están marcadas y mutiladas por sus tendencias reificadoras, en otras palabras, por ser tanto síntomas de ese proceso como formas de resistencia a él. En el mundo de la cultura, este proyecto antisubjetivo del pensamiento contemporáneo, que debería ser identificado ahora como interpretación contemporánea en su sentido más amplio, más que solo como filosofía contemporánea, puede escribirse en un lenguaje muy diferente, como un repudio esencialmente materialista del idealismo y de sus ideologías. Sin embargo, esta descripción no va del escenario negativo e incluso paranoico que mostré hace unos instantes, que siempre puede subsumirla e invertirla. Por lo tanto, se considera que los intelectuales materialistas, por una astucia de la razón hegeliana, son movilizados sin que tengan conciencia de ello al servicio de procesos sociales objetivos. Lo que nos ofrece este segundo marco es un desplazamiento del primero al ámbito de la cultura y de la ideología, de textos y de vida cotidiana, de la superestructura y su dinámica, en oposición a la infraestructura, que genera de una manera más inmediata el pensamiento y sus categorías a semejanza propia. Los estudios culturales de tipo materialista que se han desarrollado en el periodo actual pueden considerarse, por así decirlo, como un componente en un proyecto tendencial más vasto para liquidar al viejo sujeto y eliminar sus ideologías arcaicas. Pero si uno cree en la prioridad de la dinámica material de la cultura, no solo es difícil imaginar el compromiso de los intelectuales con un proyecto que no sea este, sino que también existe una perspectiva desde la cual se supone que ese cuestionamiento desmistificador, en última instancia, también revelará y desenmascarará a esas mismas fuerzas políticas y sociales del capitalismo tardío que podrían haber encontrado el proyecto antisubjetivo útil a corto plazo. En cualquier caso, los diferentes blancos de adorno entre las categorías estéticas tradicionales y modernas, la idea de genio, la concepción de la obra como expresión subjetiva o lírica, las distintas psicologías de lo estético, desde Aristóteles hasta la teoría de la recepción, el psicoanálisis tradicional tanto como lecturas convencionales de Kant, la religión, del arte, en la concepción del arte por el arte, así como en la idea de una función compensatoria de la esfera cultural, la centralidad de la intención, incluso la reapropiación y la disolución filosófica y hegeliana del arte al servicio de significados de distintas clases, han sido de una manera intermitente el blanco de la crítica literaria y cultural contemporánea, desde la nueva crítica, New Criticism, en adelante.
Incluso la vuelta de tuerca última de la teoría contemporánea no falta en las exploraciones especulativas de Adorno, a saber, la posición según la cual el lenguaje, en cualquiera de sus formas, no es subjetivo, y que los análisis centrados en el lenguaje ofrecen el más efectivo repudio de las viejas categorías centradas en el sujeto. Superíndice 1. En este sentido, teoría estética ofrece una recapitulación, o más bien un resumen, de las preocupaciones y de los compromisos de una tendencia. Diferente de la crítica y de la teoría contemporáneas en la actualidad, probablemente la dominante. A nivel existencial e ideológico, por último, existe sin duda un sentido en el que todos los modernos, de una manera u otra, se sienten deseosos de escapar de las formas de interioridad que nos legaron la cultura burguesa y sus valores, el cultivo de los refinamientos subjetivos y de una acentuada discriminación ética permitida por la exclusión social y los privilegios de clase, la fetichización de la experiencia como un tipo de propiedad privada espiritual, el individualismo estético que se transforma en un sustituto privatizado de la vida y de la cultura en la sociedad mercantil. Superíndice 2. No está claro cuánto esto tenía Eliot en mente cuando hizo su famosa afirmación de 1919, la poesía no es liberar la emoción, sino escapar de la emoción, no es expresar la personalidad, sino escapar de la personalidad. Pero, por supuesto, solo aquellos que tienen personalidad y emociones saben lo que significa querer escapar de esas cosas. Superíndice 3. Esta sentencia directa y concluyente, por supuesto, canaliza de una manera diferente los significativos impulsos antisubjetivadores del alto modernismo, compartidos por Adorno, en un desdén conservador, también característico del periodo, por las masas anónimas e inauténticas, algo de lo que también han sido acusados los análisis de Adorno de la denominada industria cultural. Sin embargo, la dialéctica de Adorno también nos muestra cómo la remoción de lo subjetivo puede realizarse dentro de la mente. Los conceptos de lo subjetivo y lo objetivo se han invertido por completo. Se llama objetiva la parte no controvertible del fenómeno, a su calco espontáneamente aceptado, a la fachada compuesta de diferentes datos clasificados, o sea, a lo subjetivo, y es designado como subjetivo lo que infringe todo aquello otro, lo que penetra en la experiencia específica de la cosa, lo que se sacude las convenciones ya juzgadas y establece una relación con el objeto y no con lo resuelto por una mayoría que nunca lo vio ni mucho menos lo pensó, o sea, lo objetivo. Cuán fútil sea la objeción formal de la relatividad subjetiva se pone de manifiesto en su propio campo, es decir, el del juicio estético. Quien alguna vez, apoyándose en la fuerza de su precisa penetración en la seriedad de la disciplina de una obra de arte y de su ley formal inmanente, se somete al imperativo de su estructura, ve desintegrarse la pretensión de lo meramente subjetivo de su experiencia como una mezquina ilusión, 84 diagonal 69 y 70, 77. Esta es una defensa de la objetividad de lo subjetivo que claramente vale tanto para la producción artística como para su recepción. Que esta impaciencia hermenéutica, esta pasión por abrirse paso hasta un mundo material, real, más allá de la subjetividad y más allá de los textos, pueda explicarse en términos del estatus de los intelectuales y sus contradicciones, no la vacía de su contenido de verdad en otros niveles. No sería la primera vez que los intereses ideológicos creados de un grupo expresaran también, por cierta, armonía monádica preestablecida o astucia de la razón, las tendencias objetivas del sistema social mismo. En todo caso, la reificación de Adorno de la estética me parece que satisface otras exigencias contemporáneas que surgen no solo a raíz de las contradicciones de la estética en nuestro tiempo, sino también, como lo plantearemos más adelante con más detalle, por los dilemas de la conciencia histórica contemporánea. Superíndice 1. Véase más adelante, tercera parte, capítulo XIV. Superíndice 2. Véase, a propósito del interior, Theodor Adorno, Kierkegaard, en Gesammeltes volumen 2, Frankfurt, 1979, pp 38 a 69, y Mínima Moralia, número 106. Superíndice 3. S. Eliot, Tradition and Individual Talent, en Selected Essays, Nueva York, 1950, pp 10 y 11, traducción SP, La tradición y el talento individual, en lo clásico y el talento individual, México, UNAM, 2004. 14. La culpa del arte. Pero ahora debemos registrar la contradicción en el pensamiento de Adorno, y la presencia en teoría estética de un elemento muy distinto que puede parecer también, en el contexto de la tendencia desubjetivadora que acabamos de describir, un residuo o una supervivencia precisamente de esa filosofía del sujeto contra la cual estaba dirigida la otra tendencia. Esta es la concepción, y la presencia ausente y organizadora, de la genuina experiencia estética, la plena y lograda experiencia o audición, siendo siempre la música, en Adorno, la piedra de toque última de la estética, el compromiso con la forma, el logro, en el plano estético, de la comprensión ideal o Stein, y mientras este último término introduce en la experiencia estética una relación con la historia, también otro lenguaje, la aproximación al contenido de verdad. Warreich Healt, de la obra, le presta una dimensión filosófica aparentemente tradicional. La diferenciación de la experiencia estética fue siempre, por supuesto,
una de las preocupaciones centrales de la estética filosófica como una disciplina y como una tradición, Aristóteles, por una parte, y por la otra Kant y sus sucesores, incluyendo la estética temprana y tardía de Lukács. Sin embargo, Hegel señala la aparición de una aproximación muy diferente, que apunta a la transformación del arte en filosofía, subsumiendo completamente el arte bajo consideraciones acerca del contenido de verdad, con el resultado de que llega a pensarse en algo como el fin del arte, superíndice 1 histórico. En cuanto a Kant, el tratamiento que hace Adorno de él es brillante, sin escrúpulos y sugestivo. Algunas incursiones al estilo guerrilla en crítica del juicio le dan vuelta y media y lo reescriben como una virtual revolución copernicana de la nueva estética antisubjetiva, mientras es tradicional suponer que Kant prácticamente inventó la cuestión de la diferenciación de la experiencia estética como un objeto de estudio subjetivo en primer lugar. Otras incursiones, sin embargo, identifican y denuncian el kantismo como la anticipación por adelantado del entero programa de manipulación de la industria cultural. Los esquemas, que persisten en la descripción de Kant de la belleza, se vuelven el prototipo de la estereotipia degradada, hollywoodense y la fuente de esa falsa familiaridad que caracteriza la música popular y su fetichización de la audición. Pero teoría estética no es en absoluto un retorno a una teoría tradicional de la experiencia estética. De muchas maneras, por cierto, cuestiona la concepción y el ideal de una estética filosófica, así como también dialéctica negativa puede leerse como un cuestionamiento de la estructura misma del proyecto filosófico tradicional. La naturaleza del obstinado compromiso de Adorno con la idea de una genuina experiencia estética exige, por lo tanto, una aclaración, junto con la forma misma de este libro póstumo, cuya categoría discursiva o genérica sigue sin ser clara, y que a menudo despierta, implícita o explícitamente, el inquietante interrogante de si en realidad todavía necesitamos una estética filosófica de alguna índole y si ese género o forma de pensamiento no se ha vuelto en cierto modo, al menos en nuestro tiempo, contradictorio e imposible. El pensamiento de Adorno acerca de estas cuestiones tiene lugar en torno a dos ejes distintos, que a menudo se entrecruzan, pero no pueden combinarse o unirse. Por una parte, distingue de una manera sistemática entre el arte, en general, y la experiencia de las obras en particular. Esta oposición es entonces, claramente, el espacio en el cual las prácticas de la crítica y de la teoría literarias contemporáneas entran en conflicto con el proyecto de una estética tradicional, y no solo en la obra de Adorno. Al menos en el campo de fuerza de lo moderno, la crítica literaria ha tendido a concebir su misión como la identificación y la descripción de lo que es único en las obras específicas, de lo que en ellas no es comparable y de su diferencia radical. Pero el derecho adquirido formal de la estética tradicional reside en identificar lo que es común a toda genuina obra de arte y a su experiencia, y producir algún concepto genérico acerca de lo artístico, en el cual desaparezca la especificidad de las distintas obras, desde la tragedia griega hasta Joyce y Picasso. La crítica contemporánea, sin embargo, a menudo ha estado dispuesta a contemplar la posibilidad de una clase diferente de concepto general o genérico, del cual las distintas obras, por el mismo autor o del mismo periodo o del mismo género, participan de alguna manera, pero este tipo de pensamiento estético, más histórico que eterno, proviene más de Hegel que de Kant, y ha tendido también a perturbar y a problematizar la constitución tradicional de la filosofía estética y su objeto de estudio de una manera diferente. La teoría contemporánea, por lo tanto, ha preferido atenerse directamente a los textos en particular, y eludir por completo la cuestión más amplia del arte o de la estética, a menudo asimilándola a cuestiones psicoanalíticas de deseo en general, o a la dinámica de una textualidad evidente para todos en otros ámbitos, anteriormente filosóficos o disciplinarios, como los de la política, la antropología o la sociología. Pero Adorno tiene sus razones para querer conservar una pregunta y un problema que, por lo demás, parece haberse convertido en una complicación anacrónica. El arte no se reduce a las obras de arte porque los artistas siempre trabajan a la vez en el arte, no solo en las obras. T. 272/261, 243. La distinción entre arte y la obra de arte en particular permanece, en otras palabras, como un dilema, en la medida en que señala una relación tanto como una oposición. Más adelante se verificará que el dilema es productivo, ya que, mediante esta misma coexistencia conflictiva de arte y de obra de arte, del trabajo en un objeto en particular que es también trabajo en la naturaleza del arte mismo, como en la concepción de T. S. Eliot de esa leve modificación o alteración que produce la nueva obra en el entero orden ideal, de monumentos existentes, como asterisco la historia entra en la estética y Adorno puede desplegar su notable concepción de la profunda historicidad de todas las obras de arte en particular. Pero hay algo más en juego en la diferencia entre arte y obra de arte que el acceso interpretativo a la historia. En ella también se inscribe lo social y la experiencia misma de la lucha de clases, tal como es transmitida a través del mito fundamental de la teoría estética de Adorno, el episodio de las sirenas del libro 12 de la Odisea. Evocando el dolor y la contradicción de esa represión del yo y de la naturaleza que la dialéctica del iluminismo presenta como el precio de la autoconservación, Adorno y Horkheimer describen la doble solución de Odiseo, las dos posibilidades de salvación contradictorias entre sí.
Una es la que prescribe a sus compañeros. Les tapa las orejas con cera y les ordena remar con todas sus energías. Quien quiere perdurar y subsistir no debe prestar oídos al llamado de lo irrevocable, das Uerbringlichen, y puede hacerlo solo en la medida en que no esté en condiciones de escuchar. Esto es lo que la sociedad ha procurado siempre. Frescos y concentrados, los trabajadores deben mirar hacia adelante y despreocuparse de lo que está a los costados, o a sur Seiteliect. El impulso que los induciría a desviarse es sublimado, con rabiosa amargura, en esfuerzo ulterior. Se vuelven prácticos. La otra posibilidad es la que elige Odiseo, el señor terrateniente, que hace trabajar a los demás para sí. El encadenado asiste a un concierto, inmóvil como los futuros escuchas, y su grito apasionado, su pedido de liberación, muere ya en un aplauso. Así el goce artístico y el trabajo manual se separan a la salida de la prehistoria, di, 34 diagonal 34, 50. El encadenado asiste a un concierto, inmóvil como los futuros escuchas, y su grito apasionado, su pedido de liberación, muere ya en un aplauso. Así el goce artístico y el trabajo manual se separan a la salida de la prehistoria, di, 34 diagonal 34, 50. Esta forma notable de volver a describir la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel reproduce su giro irónico, la verdad del esclavo que resulta ser el amo, mientras la verdad del amo solo resulta ser el esclavo en efecto. Odiseo experimenta el arte, mientras los trabajadores que no escuchan aprenden algo más profundo acerca de la obra de arte en particular, para la que también están sordos, das Uerbringliche, lo que no puede ser traído de vuelta desde el pasado, el contenido de verdad de la obra. Pero nos ocuparemos de la concepción de Adorno de la obra de arte más adelante. Por el momento, es su concepción genérica del arte lo que nos interesa y, acerca de ella, el pasaje que acabamos de citar nos permite ver cosas reveladoras, sobre todo, la auténtica culpa del arte mismo en una sociedad de clases, el arte como lujo y privilegio de clase, un bajo continuo que resuena sin interrupción a lo largo de todas las reflexiones estéticas de Adorno, incluso cuando su vibración se convierte casi en una segunda naturaleza de nuestra percepción, de manera que, de tanto en tanto, ya no la escuchamos conscientemente. En este sentido, la culpa que tiñe todas las obras de arte será una de las mediaciones por las cuales la obra, de otra manera monádica, está profunda e internamente relacionada con el orden social, que de otro modo le sería externo, pero solo una mediación posible entre otras, como lo veremos pronto. En este sentido, la culpa que tiñe todas las obras de arte será una de las mediaciones por las cuales la obra, de otra manera monádica, está profunda e internamente relacionada con el orden social, que de otro modo le sería externo, pero solo una mediación posible entre otras, como lo veremos pronto. Esta es también la razón más profunda por la cual una estética filosófica en nuestro tiempo no solo es imposible, sino intolerable. Porque no es meramente la diferencia radical de las obras individuales lo que las teorías generales de la belleza, del arte o de lo estético pasan por alto o reprimen, es también la voluntad de alcanzar lo transestético, una verdad más allá de la obra y una referencialidad universal en un sentido más general, la vocación de Joyce o de Esquilo, de Dante o de Pochuy, de comprometer al mundo mismo y ser algo más que el mero arte, que sigue sin ser reconocida e invisible en los registros de una estética filosófica tradicional. Este es, pues, el momento de dejar oír por primera vez el tema principal y la mayor paradoja de teoría estética, un principio que retornará luego en nuestra exposición para su más completo desarrollo, pero cuya primera formulación provisional se refiere a esta cuestión: si el arte es percibido de una manera estrictamente estética, no es percibido de una manera estéticamente correcta, t. 17 diagonal 9, 16. Sin embargo, en cuanto a la culpa del arte en general, todo esto debe invertirse y reordenarse. La transformación universal lograda aquí por la estética filosófica en su momento de mayor éxito y poder hace que todas las obras en particular, en su diferencia y en sus variadas aspiraciones transestéticas, se reintegren a una larga y no interrumpida experiencia estética, arrojándonos así brutalmente a un mundo social en el que, en medio de tormentos y miserias, el injustificable lujo de la valoración artística se convierte en una incontenible e inevitable condena a cada momento. Sin embargo, lo que hemos dicho acerca de la teoría contemporánea también implica que lo opuesto, una formulación de las obras que vaya directamente a su contenido de verdad, no representa una evasión menor de su culpa objetiva, que es una realidad de nuestro mundo. En cuanto a la inocencia metafísica de esa relación teórica con las obras de arte, la fórmula de Adorno puede invertirse para destacar la manera en que, cuando el arte se experimenta solo transestéticamente, con aprensión en lo referente a su contenido de verdad, este último también se pasa por alto, y la vocación transestética se pierde en esa experiencia. Dos observaciones finales acerca de este motivo aún provisorio. En primer lugar, será la forma de lo que Adorno en otra parte denomina negación determinada, considerada en el ámbito estético, la sola forma de pensamiento crítico auténtico de nuestro tiempo, en otras palabras, una conciencia de la contradicción que se resiste a la solución de esta última, su disolución en un positivismo satírico y un empirismo cínico, por una parte, y, por la otra, en una positividad utópica.
Lograr pensar que el arte es estético y antiestético al mismo tiempo es alcanzar, en esta área, la negación determinada. En segundo lugar, sin embargo, debemos ser conscientes de que es justamente de esta posición dual que surge el total repudio de Adorno por el arte político, porque no se reprueba solo el ocioso pasatiempo del esteta, sino también la impaciencia y el filisteísmo del militante. Pero no necesitamos tomar aún una posición en cuanto a esta opinión suplementaria y sus consecuencias, que es más complicada y paradójica de lo que puede parecer así planteada. Estas observaciones son, no obstante, prematuras. Nuestra primera inquietud exploratoria ha sido el estatus del concepto de arte en general en Adorno, y la relación de su discurso y forma con los de la estética tradicional. El giro y la inesperada inversión de su posición pueden caracterizarse de la siguiente manera: la preocupación acerca de la naturaleza del arte, el fundamento mismo de la estética y también el tópico menos interesante en una situación en la cual solo las obras de arte en particular son interesantes y auténticas, deben de todas maneras mantenerse y prolongarse, porque es en primer lugar en el área del arte en general, como actividad social, que la profunda culpabilidad de la estética puede ser registrada e identificada. Teoría estética es por esto mismo todavía una estética, por así decirlo, por su lado negativo, y debido a su compromiso con una perspectiva social en la cual la futilidad de la estética es una realidad ineludible. Pero ahora debemos ocuparnos del otro eje del pensamiento de Adorno sobre el arte, que está en tensión dialéctica con el primero, en el cual el arte en general se encuentra en oposición a las obras en particular. Desde esta segunda perspectiva, sin embargo, el arte en general, que incluye ahora todas las obras individuales y de hecho consiste precisamente en ellas, se opondrá a todo lo que no es arte, o, más exactamente, a todo lo cultural en el sentido general en que no es realmente arte. Esto, la premisa de trabajo de teoría estética, debe primero plantearse sin rodeos de la manera más escandalosa posible. Todo arte es gran arte, no hay grados en la experiencia estética ni tampoco experiencias estéticas parciales, prometedoras, medianas o incompletas, existe solo la cosa misma, o de lo contrario su ausencia. Es decir, en esta área, es la única clase de experiencia de la que vale la pena hablar, siempre y cuando uno agregue la incómoda salvedad de que, en el caso de que no se pueda hablar realmente acerca de ella para nada en ningún sentido explicativo propedéutico, o bien ya sabes lo que es o nadie puede decírtelo. En este sentido, teoría estética presupone una acumulación primitiva del capital de la experiencia estética, te habla de experiencias que te resultan conocidas, de lo ya familiar, y se sostiene o se derrumba según tu acuerdo y tu interés en esas descripciones. Un brillante ensayo de crítica literaria bien podría abrirle posibilidades de lectura o de relectura a algún texto hasta entonces confuso y aburrido o retorcido hasta la exasperación, y así permitir la emergencia en ti de alguna nueva experiencia de lectura, como si fuera, sin duda, la primera vez, e incluso eximiendo la formación de alguna nueva estética o poética en tu mente. Teoría estética no hace eso, ni quiere hacerlo. En ese aspecto también permanece dentro de los confines de la estética filosófica como una clarificación a posteriori de lo que ya ha sido sentido. Pero también podemos admitir que nos sentimos molestos ante esta primera decisión metodológica perentoria: el arte es por definición, gran arte. Lo que debe advertirse en primer lugar es que esta postura excluye de entrada todas las preguntas tradicionales acerca del valor, que aquí se presuponen por anticipado, una especie de inversión de la decisión metodológica de Nordström Frey de considerar todo tipo de narrativas, sea cual sea su supuesto valor. El valor volverá a considerarse, de todos modos, de otra forma, más histórica y social. Mientras tanto, no se puede exorcizar tan fácilmente el espíritu burlón de su archienemigo Brecht, el tentador, y el corruptor de Benjamin, cuyas escenas destellan en la memoria, sobre todo los borrachos en Magón y contemplando maravillados el piano mecánico y exclamando, Das ist die ewige Kant. Este es el arte inmortal. Debería agregarse que Adorno le hace siempre un lugar a algo que se ha tendido a suprimir por completo en la cultura comercial y de masas contemporánea, la práctica de formas más ligeras de arte, como en la expresión, ópera ligera. Compositores como Lear tienen una pericia técnica y son admirables, a su manera, tanto como los maestros. El arte, ligero, en cuanto tal, la distracción, no es una forma decadente, di, 121/135, 163. Pero es un espacio dentro de una cultura específicamente burguesa, que el desarrollo tendencial de esa cultura va borrando. El arte, ligero, acompañado como una sombra al arte autónomo. El arte, ligero, es la mala conciencia social del arte serio. Lo que el arte serio debía perder en términos de verdad en base a sus premisas sociales confiere al arte ligero una apariencia de legitimidad. La verdad reside en la escisión misma, que expresa por lo menos la negatividad de la cultura que constituyen, sumándose, las dos esferas. En modo alguno se deja conciliar la antítesis cuando se acoge al arte ligero en el serio y viceversa. Pero justamente esto es lo que trata de hacer la industria cultural, di, 121 y 122/135, 163 y 164.
La famosa observación acerca de las dos mitades que no pueden sumarse no se refiere, por lo tanto, al arte elevado y a la cultura de masas, sino solo al arte elevado y al arte ligero, cuya diferenciación inicial es eliminada por la comercialización, superíndice 2. Entre tanto, también se le hace un lugar a cierto tipo de formas tradicionales, como lo indica el papel que juegan los cuentos de hadas, o productos arcaicos tardíos como el estrugo o el peter, punto asterisco asterisco, pero también aquí uno busca en vano algún indicio políticamente tranquilizador. De hecho, la mediación fundamental en esta nueva oposición entre cultura de masas y arte tradicional o popular es poco alentadora, pero también historiográficamente compleja y no lineal. Las relaciones sociales fundamentales en el arte popular son las correspondientes a señores y siervos, beneficiarios y perjudicados, pero en forma inmediata, no del todo reificada, el lobo como abuelita, NMM 272 diagonal 204, 223 a 227. Lo que era ideológico en esas formas más viejas se revela en perspectiva a través de la estructura ideológica de la nueva cultura de masas. El filme tiene fuerza retrospectiva, su crueldad optimista pone de manifiesto en el cuento de hadas algo que siempre estuvo al servicio de lo injusto, y en los pícaros cortados según modelo hace brillar el rostro de aquellos a los que la sociedad integral condenó, condenar a los cuales fue desde siempre el sueño de la socialización. MM 272 diagonal 204, 224. Brecht mismo recurrió a lo tradicional y a lo arcaico para fines no demasiado diferentes a este. Pero, de hecho, sería mejor ver estos puntos de vista de Adorno, que pueden ser considerados con facilidad como opiniones elitistas, esteticistas o de un mandarinismo social que parece anticuado y culturalmente extraño desde dentro de la democracia de la cultura de masas del superestado posmoderno, como movimientos contra distintos protagonistas imaginarios o ideales típicos. En lo que sigue, en todo caso, los distintos puntos de vista se transforman en personajes, y su ballet abstracto puede transferirse a áreas muy distantes del arte. El movimiento inicial, que separa una genuina experiencia del arte de todo lo demás que no lo es, parece inherente a toda filosofía que se organice en torno a lo experiencial, que debe por necesidad alcanzar su límite constitutivo en lo que no lo es. La determinación es negación. Pero en el caso de la experiencia, se confronta una situación característicamente paradójica, desde que casi por definición lo que no es experiencia no puede ser conocido ni formulado, de manera que tales filosofías no son capaces de tener en cuenta sus propios límites. Surgen entonces interesantes estrategias no reflexivas. En la fenomenología de Merleau-Ponty, por ejemplo, la experiencia del cuerpo encuentra su punto arquimédico fuera de sí misma en el caso límite excepcional del denominado miembro fantasma, es decir, en la continuación de sensaciones, en miembros que han sido amputados. Solo mediante la presencia ausente de esas zonas perdidas Merleau-Ponty puede organizar sus descripciones de un cuerpo fenomenológico completo. En otros existencialismos, el problema del límite aparece en dos áreas distintas pero vinculadas, la del sentido y la de la muerte. Solo desde un ángulo exterior los sentidos situacionales inherentes a cualquier proyecto vital pueden revelarse como meras construcciones, sin ningún fundamento natural, pero ese ángulo, no dado en el mundo de la vida, Levensuelt, del filósofo existencial, por ejemplo, tiende a virar su perspectiva hacia la positividad, de modo que su ausencia de sentido ahora se convierte lentamente en un concepto y en una filosofía por derecho propio, en otras palabras, lo que se denomina absurdo. Entretanto, en Sartre, la muerte, otro límite constitutivo de este tipo, deja de ser algo que podemos contemplar como un misterio estimulante en la vida, como es el caso todavía en el Seinsunto de Heidegger, y se transforma en el otro lado sin sentido, un acontecimiento por definición fuera de la vida y que, por lo tanto, ya no nos concierne. La solución de Heidegger al problema de los límites, y Habermas es el único que en los últimos tiempos ha insistido en ello, se retrotrae a una historia mítica, estableciendo el afuera de nuestro caído mundo de lo existente en una prehistoria reprimida y olvidada, como una genuina experiencia y presencia del misterio o el problema del ser del cual, en el tiempo histórico, hemos perdido incluso la memoria. Así es que cuando describe uno de los aspectos constitutivos del arte como juego, como acertijo y como enigma, encontramos a Adorno repitiendo el argumento del miembro fantasma y recomendando el estudio de las personas ajenas al arte, de las personas sin sensibilidad artística, a Musischermenschen, personas que no tienen musa, t. 183 diagonal 177, 164 y 165. Es imposible explicar a esas personas qué es el arte, no podrían integrar el conocimiento intelectual en su experiencia. El principio de realidad predomina tanto en ellas que el comportamiento estético se convierte en un tabú, aguijoneada por la aprobación cultural oficial del arte, la falta de musa se convierte a menudo en agresión, la cual conduce hoy a la conciencia general a desestetizar el arte, en custom, literalmente, desartizar, es decir, quitarle al arte sus rasgos y señales artísticos convencionales, como suciaín, ilusión estética y ficcionalidad, junto con el intento de volver a justificar tal actividad estética haciéndola pasar como otra cosa, como en los happenings, la publicidad y ciertas formas de arte político. F. J.
Las características que se presentan aquí como una explicación, el principio de realidad, la aprobación cultural oficial del arte, la relación con la agresión, dan lugar a una cantidad de formas sociales e históricas en las cuales puede desarrollarse lo no artístico, amusie, y que veremos pronto. Pero esta primera situación de privación total se caracteriza por la lógica impecable de la indagación de Adorno, como ya lo planteamos. Lo que puede advertirse en este pasaje es la manera en la cual ahora se presenta retóricamente en el texto como una clase de lector, precisamente ese al cual ya hemos hecho una referencia incidental, ese lector que se acerca a teoría estética sin ninguna experiencia previa de lo que es lo estético, y que aquí se presenta como el que es incapaz, por cualquier razón, natural o constitutiva, de tener, en primer lugar, una experiencia estética. Antropológicamente, por supuesto, tal lector es inconcebible, un ser privado por completo de negatividad, en el sentido hegeliano, tan por completo envuelto en lo inmediato que su conciencia carece incluso de esa relativa y mínima distancia del mundo que le atribuimos a los animales superiores. La fantasía, la capacidad para la ficción y para la representación mental de imágenes de lo que no está, o incluso de lo que aún no es, o de lo que ya ha pasado, no constituye por lo tanto un poder agregado, incidental y suplementario de la conciencia humana, sino prácticamente su rasgo constitutivo. Pero una vez más, como lo sugerí antes, los intentos por definir a la conciencia, uno piensa en la manera en que la definición de Sartre de la conciencia como negación y distancia pasa por fuerza por una descripción de lo imaginario, postulan esta inconcebible situación de privación para llegar al punto que les interesa. De la misma manera, las descripciones del lenguaje en un límite extremo necesitan de la representación fantástica e internamente contradictoria de seres no lingüísticos, como en el caso de los grandes académicos del agado en Jonathan Swift, cuyo plan para abolir el lenguaje y sustituirlo con las cosas mismas, que llevan consigo con este propósito comunicativo, pueden haberle servido a Adorno como figura de la quinta esencia del positivismo. El término privativo de Adorno rápidamente se hará cargo de lo que los especialistas en semiótica narrativa denominan los aspectos de la estructura de superficie, transformándose en un personaje que parece real, o varios, con las determinaciones sociales e históricas apropiadas, algo que ya empieza a suceder en el pasaje citado, como lo observamos antes. Pero al comienzo, el amusis chermensi, la persona carente de toda sensibilidad estética, es algo como el otro en el texto, el no lector último con quien se discute, o, si eso falla, como debe suceder por definición, aquel que uno vilipendia y ridiculiza para confirmar la propia solidaridad con el verdadero lector, a quien se anima para que asuma, en contra del otro, la perspectiva construida por el texto mismo. Es tentador imaginar que todos los textos, al menos en las etapas tempranas de los géneros en formación, es decir, en el proceso de institucionalización, se ven obligados así a incluir al mal lector o al lector indeseable en la forma de esas situaciones de privación. Por supuesto, no tienen que ser personajes antropomórficos de una narrativa, sino que son más visibles como tales, como, por ejemplo, en esas obras de ciencia ficción o de ocultismo que incluyen sistemáticamente al racionalista, al escéptico y al no creyente dentro del texto para refutarlo y neutralizar de ese modo las lecturas indeseables. En cierto sentido, por supuesto, la posición del no arte de Adorno ya alcanzó su estructura actancial en una narrativa primaria, en la forma de los remeros de Odiseo en el episodio de las sirenas. Los tapones en sus oídos los convierten en personas que saben que el arte existe, pero no tienen la experiencia del mismo, ni idea de sus poderes. Es cierto que en un sentido social más amplio, como la alegoría de las clases que se vuelve explícita en el episodio de las sirenas, estas personas, ajenas al arte, se identifican con las masas trabajadoras. Reaparecen en otro pasaje sorprendente de dialéctica del iluminismo, donde Adorno y Horkheimer hacen la improbable sugerencia de que uno podría de pronto eliminar toda la entera industria cultural y no le importaría a nadie. Este cierre, por ejemplo, el de los cines, no sería un reaccionario asalto a las máquinas. No serían tanto los fanáticos quienes se sentirían desilusionados como aquellos que, por lo demás, siempre sufren por todo de todas maneras, es decir, los lerdos. Para el ama de casa, la oscuridad del cine, a pesar de los films destinados a integrarla ulteriormente, representa un refugio donde puede permanecer sentada durante un par de horas en paz, como antaño, cuando había aún departamentos y noches de fiesta y se quedaba en la ventana mirando hacia afuera. Los desocupados de las grandes ciudades encuentran fresco en verano y calor en invierno en esos locales con la temperatura regulada, di 125/139, 168. Este populismo, que probablemente le debemos a Horkheimer, es, claramente, distinto del conservadurismo del mismo periodo, con sus análisis del hombre masa o de la inautenticidad de la industria cultural de masas, el Das Mann de Heidegger o la rebelión de las masas de Ortega, a los cuales está, sin embargo, relacionado ideológicamente. Aquí, empero, los marginales de la retórica radical contemporánea ya hacen su aparición, en la persona de mujeres y desocupados, y no menos. En el patetismo de esas otras víctimas, los estúpidos o los lerdos, cuyo monumento es Alexanderplatz de Dublín.
La confortable oscuridad de los grandes cines se convierte entonces en el lugar de descanso después del trabajo de los remeros de Odiseo, que no le prestan más atención a las hipnotizadoras imágenes de la pantalla que al canto de las sirenas. Pero, ¿y si lo hicieran? Al llegar a este punto, la situación negativa o de privación de Adorno, el no arte, las características de las personas radicalmente incapaces de tener una experiencia estética, se divide en dos, al empezar a entrar en la historia real, y con esta bifurcación en sus figuras, la famosa concepción de la industria cultural empieza a aparecer. Porque junto a aquellos que no tienen idea de la experiencia artística, se le debe hacer un lugar a aquellos que creen que la tienen, y debe crearse ahora la caracterización y el análisis de un sucedáneo de arte, ersatz, para todas esas personas que miran una pantalla o escuchan una radio creyendo que están participando de una experiencia cultural, pero que todavía no saben lo que es el arte y que nunca han tenido una genuina experiencia estética, y, sobre todo, que no llegarán nunca a saber que están privados de ella. La industria cultural no juega un papel importante en teoría estética, pero ya se la presupone de una manera negativa. De hecho, el texto más temprano presenta el problema filosófico más serio para el proyecto posterior en su totalidad, esto es, cómo tratar la excepción o la posible posición intermedia, con una clase de experiencia estética, que no es genuina, un arte aparente que no es obviamente gran arte, en el sentido que le da Adorno, pero que tampoco es ajena al arte. El capítulo acerca de la industria cultural en dialéctica del iluminismo se enfrenta por anticipado a este problema, excluyendo el dilema de teorizar una clase de arte que no es realmente arte, tampoco es falso arte, exactamente, desde el momento en que ese es un no concepto, y una real experiencia que no es realmente estética, aunque tampoco es otra cosa. En términos de Kant, tampoco es ni práctica ni gnoseológica. Decir, como también lo hace Adorno aquí, que esa experiencia cultural de masas es de hecho la de la forma mercancía es destacar también que es objetiva, no es una pseudoexperiencia, pero no es todavía articular la relación de este nuevo código, el fetichismo de la mercancía, con las categorías estéticas tradicionales aquí consideradas. Asterisco T. S. Eliot, La tradición y el talento individual, 1920. N. de la T. Superíndice 1, así como el arte tiene su antes en la naturaleza y en las esferas finitas, también tiene un después, es decir, una región que a su vez trasciende el modo en que el arte aprehende y representa lo absoluto. G. W. F. Hegel, Aesthetic, Volumen I, Berlín, 1955, p. 110, traducción S.P., Estética, Buenos Aires, siglo XX, 1983. Superíndice 2 véase también T. 465 diagonal 433. Asterisco Strugwell Peter es el personaje principal del popular libro para niños del mismo nombre, cuyo autor fue el médico y escritor alemán Heinrich Hoffmann, 1809 a 1894. Se lo traduce como Pedro Melenas o Pedro el Desgreñado. N. de la T. 15. Vicisitudes de la cultura de izquierda. Es difícil hoy en día discutir la noción de industria cultural, sin duda el concepto más influyente de Adorno y también el más provocativo, e incluso el más conocido, dejando de lado lo que podría constituir la historia de la fortuna de este concepto en la discusión. Pero el shock antropológico del contacto de estos mandarines centroeuropeos con la otredad de la democracia de masas del Nuevo Mundo se vio condicionado de una manera única por una coyuntura histórica inesperada, el surgimiento simultáneo, en Europa, del fascismo hitleriano. Pero el shock antropológico del contacto de estos mandarines centroeuropeos con la otredad de la democracia de masas del Nuevo Mundo se vio condicionado de una manera única por una coyuntura histórica inesperada, el surgimiento simultáneo, en Europa, del fascismo hitleriano. Hoy en día, esta coyuntura parece menos paradójica y contingente, si es cierto, como los historiadores parecen sugerirlo, que el momento hitleriano fue, de hecho, la revolución burguesa de Alemania, largamente postergada, y que su violento y pequeño Burguesnivellierung social, político y cultural tuvo como resultado objetivo la destrucción de los últimos restos de algunas formas aristocráticas supervivientes. Entonces los dos fenómenos históricos, la democracia de masas estadounidense y el interregno nazi en Alemania, están estrechamente vinculados. Pero la originalidad de Adorno y de Horkheimer consistió en que fueron los primeros en vincular culturalmente esos dos fenómenos, y en haber insistido, de una manera implacable que debemos considerar como una forma de compromiso político, en la imposibilidad de disociar la industria cultural y el fascismo, y en haber mezclado características y ejemplos estadounidenses y alemanes a lo largo de su exposición de una manera provocativa que no podía sino escandalizar. Que la Segunda Guerra Mundial terminara con la victoria de la industria cultural sobre su competidor y rival nazi es entendido como una variación dentro de un único paradigma más que como la victoria de un paradigma sobre otro. Por lo tanto, el concepto de industria cultural, en su origen, enmascaraba y expresaba, mediante una nueva estilización y abstracción filosóficas, uno de esos viajes a Estados Unidos de Tocqueville, Dickens o Tralab, cuyo parecido genérico siempre les permitió a los intelectuales estadounidenses descartarlos como esnovismo y prejuicios aristocráticos. Parece justo afirmar que este campo de estudio,
con sus motivaciones y sus valores, ha permanecido desde entonces en este país asociado con la izquierda. Solo en años muy recientes las formas hasta ahora episódicas de la crítica cultural de derecha han ganado alguna legitimidad. Parece justo afirmar que este campo de estudio, con sus motivaciones y sus valores, ha permanecido desde entonces en este país asociado con la izquierda. Solo en años muy recientes las formas hasta ahora episódicas de la crítica cultural de derecha han ganado alguna legitimidad. Pero la izquierda estadounidense, tal como resurgió socialmente en la década de 1960, también redescubrió sus antiguas tradiciones populistas y empezó a reformular sus posiciones culturales en un idioma esencialmente populista. Mientras tanto, las tradiciones estéticas del modernismo, esencialmente europeas, ahora canonizadas en la academia, se osifican y se perciben como académicas, en el mal sentido. El repudio de la izquierda populista de este tipo de modernismo surge entonces con un antiintelectualismo que en la sociedad mercantil estadounidense ha constituido, paradójicamente, una tradición política tanto para la izquierda como para la derecha, mientras, por último, el modernismo mismo como movimiento artístico, por razones más vastas de orden sistémico o socioeconómico, llega a su fin durante este periodo o un poco antes, y esto significa la disolución de ese momento en el cual, tal como Adorno lo describe, el arte, léase, el arte moderno, técnicamente avanzado, fue por definición políticamente de izquierda, t. 377 diagonal 360, 334. Pero ahora otro aspecto de la nueva cultura de masas de la década de 1960, que se prolonga en nuestro propio periodo histórico, debe tenerse en cuenta en su descripción. La denominada cultura popular se vuelve ahora técnicamente avanzada, muy en el espíritu de la descripción de Adorno del modernismo, como lo veremos más adelante. La formulación resulta sin duda poco precisa, y no dialéctica, desde el momento en que sugiere que lo tecnológicamente avanzado ya estaba allí, pero que finalmente la cultura de masas se abrió camino hasta alcanzarlo. Lo que realmente sucedió fue, por el contrario, un salto hacia adelante simultáneamente cultural y tecnológico de las masas, con el cual por primera vez los dos desarrollos se interrelacionaron conscientemente. El resultado fue el surgimiento conjunto de lo que ahora llamamos los medios y la nueva cultura orientada hacia los medios. Este desarrollo debe enfatizarse, para reubicar dialéctica del iluminismo desde una perspectiva histórica y para leerla como algo que se ha vuelto histórico, más allá de otras exigencias que nos plantean sus argumentos. Los productos de la industria cultural de Adorno deben ahora ser identificados como los filmes de género de clase B de Hollywood, antes de que fueran reclasificados por la teoría de autor, como las comedias radiales y las series de los años 30 y 40, por ejemplo, Fibar McGeehan Maali, y, en la música, como Paul Whiteman, el referente adecuado para lo que Adorno llama jazz, que tiene poco que ver con la riqueza de la cultura de los negros que descubrimos solo bastante después. También tiene algo que ver con Toscanini, cuya reevaluación contemporánea fue prevista por Adorno, coma superíndice 1 y posiblemente anticipa incluso los primeros programas de televisión de fines de la década de 1940, como, por ejemplo, Milton Berle. Cualquier cosa que sea lo que la nostalgia contemporánea le haya atribuido a esas reliquias, la ruptura estructural entre sus formas y las de nuestra propia cultura de masas parece lo bastante obvia como para justificar nuestro planteo de una ruptura similar igualmente histórica entre el pensamiento analítico, o negación determinada, inspirado por ellos y la teoría que parece exigir la cultura de masas contemporánea. Esta última puede caracterizarse en términos de populismo en la medida en que se muestra cada vez menos tolerante en relación con las teorías de la manipulación, según las cuales un público pasivo se somete a formas de mercantilización y a una cultura producida comercialmente que acepta e interioriza como distracción o entretenimiento. Nuevas concepciones de lectura empiezan a arrojar ciertas dudas acerca de estas concepciones de recepción, mientras, paradójicamente, resulta que la descripción de Foucault de la red universal de micropoderes en las sociedades contemporáneas, una descripción más funesta y totalizadora que cualquier cosa que podamos encontrar en la escuela de Frankfurt, autoriza contraconcepciones de resistencia, totalmente en contradicción con su fuente francesa, para la cual la resistencia es siempre un esfuerzo de guerrilla atomizado, individual, desesperado y condenado al fracaso. Las teorías de la cultura de masas de resistencia, de reescritura o de la apropiación del texto comercial por grupos para los cuales no estaba destinado en esa forma parecerían reflejar más bien cierta noción de los impulsos utópicos más profundos que funcionan tanto en la producción como en el consumo cultural, donde, como nos los mostró Black, el topo de la colectividad todavía se abre paso a través de las frívolas gratificaciones de una sociedad privatizada y atomizada. Los orígenes utópicos de tales teorías son, vía Marcusa, mucho más evidentes en las teorías sociopolíticas de la nueva izquierda, donde precisamente la mercantilización y los deseos de consumo despertados por el capitalismo tardío se identifican, de un modo paradójico, como la fuerza motriz de alguna insatisfacción más profunda capaz de socavar el sistema mismo. Filosóficamente, algo de esta posición persiste en Habermas, para quien las promesas mismas de la revolución burguesa y de la legalidad y de la democracia burguesa retienen un potencial que puede conducir al cambio y a la evolución social. En todo caso,
paradójicamente, el componente utópico de esas teorías acerca de la cultura de masas de la nueva izquierda, que reemplazó las nociones de la Escuela de Frankfurt de manipulación por la industria cultural, en última instancia deriva de la otra cara, la utópica, del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. La tardía teorización acerca de las nuevas formas de cultura de masas, como tantas manifestaciones del posmodernismo, parece ahora completar estas nuevas posiciones que, al mismo tiempo, cuestiona profundamente. La perfección tecnológica de la cultura de masas parece hoy en día, en una imagen posmoderna en la cual la alta tecnología también se inscribe como contenido, y que además, en su forma mercancía, representa lo tecnológicamente nuevo como el objeto mismo del consumo cultural, volver más plausible la nueva dignidad de todos esos objetos artísticos, comerciales en los cuales una especie de caricatura de la concepción del arte de adorno como innovación técnica va a la par con él. Reconocimiento del más profundo saber utópico inconsciente justamente de esas masas consumidoras cuyo gusto convalida. Entretanto, la casi desaparición de lo que Adorno suele ponerle como alta cultura, en otras palabras, el modernismo mismo, despeja el panorama y deja la impresión de una cultura ya universalizada, cuya lógica traza un continuum desde el arte al entretenimiento, en lugar de la antigua oposición de valores entre lo alto y lo bajo. El punto arquimédico de una genuina experiencia estética, desde cuya perspectiva las estructuras del arte comercial puedan ser críticamente desenmascaradas, ha desaparecido. Lo que no ha desaparecido aún, no obstante, es el antiguo problema filosófico de la verdadera y de la falsa felicidad, desde Platón hasta Marcuse, y si es posible argumentar que estar viendo durante 35 horas por semana una televisión sofisticada y de alta calidad técnica puede considerarse más profundamente gratificante que estar viendo durante 35 horas por semana una programación de la industria cultural al estilo de la década de 1950. Quizás hoy, cuando el triunfo de las teorías más utópicas de la cultura de masas parece completo y casi hegemónico, necesitamos el correctivo de alguna nueva teoría de la manipulación y de la mercantilización posmoderna, que en ningún caso podría ser la misma que la de Adorno y de Horkheimer, que ya es histórica. Quizás hoy, cuando el triunfo de las teorías más utópicas de la cultura de masas parece completo y casi hegemónico, necesitamos el correctivo de alguna nueva teoría de la manipulación y de la mercantilización posmoderna, que en ningún caso podría ser la misma que la de Adorno y de Horkheimer, que ya es histórica. Sin embargo, el capítulo acerca de la industria cultural no propone en absoluto una teoría de la cultura, en el sentido moderno, aunque las apasionadas reacciones que a menudo suscitó se originaron con frecuencia en el malentendido de pensar que sí lo hacía. Es suficiente volver a leer el ya clásico planteo de Raymond Williams de la hegemonía, para que quede claro que no hay un concepto equivalente en ninguna parte de la obra de Adorno, ni tampoco en la de Horkheimer. Un entero conjunto de prácticas y expectativas acerca de la totalidad de la vida, el sentido y la función de nuestra energía, nuestra conformación de las percepciones de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un sistema vivido de significados y de valores, constitutivo y constituyente, que en tanto son experimentados como prácticas aparecen como confirmándose recíprocamente. De este modo, constituye un sentido de la realidad para la mayor parte de las personas en la sociedad, un sentido de lo absoluto en tanto realidad experimentada más allá de la cual es muy difícil moverse para la mayoría de los miembros de la sociedad, en la mayor parte de las áreas de sus vidas. Es, en el sentido más fuerte, una cultura. Superíndice 2. El contraste es más sorprendente aun cuando Williams vuelve a su tema central, porque en principio no es de la cultura que se afirma todo lo anterior, sino de la hegemonía, y agrega, pero una cultura que también debe verse como el dominio y la subordinación vividas por determinadas clases, algo que resultaría claramente apropiado en relación con la industria cultural misma si en primer lugar Adorno y Horkheimer hubieran sido capaces de concebirla de ese modo. Pero no lo hicieron, en parte porque, como lo testimonia Mínima Moralia, la experiencia de la vida dañada, pero también la de Weimar y la del nazismo, e incluso la de un Estados Unidos estridente y materialista, no deja lugar para la estabilidad de ese tipo de representación de la reproducción social. No será hasta Necht y Kluge que consideraciones en las que resuene este pasaje de Williams encuentren su equivalente en Alemania. Superíndice 3. También es posible que su tradicional equivalente, Bildung, estuviera demasiado teñido de un concepto de clase y oliera demasiado a la complacencia de la inmadura burguesía alemana para que les resultara tentador a Adorno y a Horkheimer. De este modo, la industria cultural no representa una teoría de la cultura sino la teoría de una industria, de una rama de los monopolios interrelacionados del capitalismo tardío que se benefician económicamente de lo que se solía denominar cultura. El tema en este caso es la comercialización de la vida, y los coautores están más cerca de tener una teoría de la vida cotidiana que la cultura misma en cualquiera de sus sentidos actuales. Y la teoría de Williams es, a pesar de su aparente nostalgia, una teoría muy actual, que corresponde a una culturación de la vida social mucho más a fondo y total que la que se podía concebir en la década de 1930, cuando, con la producción industrial masiva de bienes culturales del llamado Fordismo, el proceso estaba apenas en sus comienzos.
Adorno y Horkheimer siguen siendo modernos en este sentido porque, a pesar de que enumeraron proféticamente toda una serie de tendencias de lo que iba a convertirse en la sociedad de la imagen, apenas pudieron prever la transformación dialéctica de la cantidad en calidad que conllevaría la intensificación del proceso. Les pertenece, pues, no una Kulturkritik sino una ideología crítica, como en el marxismo clásico, la ideología todavía constituye aquí el concepto central y no ha sido modificado por las exigencias de un orden social posmoderno, como, por ejemplo, en la revisión de Althusser. Superíndice 1 véase Joseph Horowitz, Understanding Toscanini, Minnesota, 1987. Véase también el ensayo de Adorno sobre Toscanini, titulado Die Meisterschaft des Maestro, en Gesammelte Schriften, volumen 16, Frankfurt, 1978, pp 52 a 67. Superíndice 2 Raymond Williams, Marxism and Literature, Oxford, 1977, p. 110, traducción SP, Marxismo y Literatura, Barcelona, Península, 1980. Superíndice 3 véase mi, Onnect and Kluga, en October, 46, otoño de 1988, pp. 151 a 177. 16. La cultura de masas como gran negocio. De todos modos, la teoría de Adorno y de Horkheimer de la industria cultural nos ofrece una descripción teórica de la experiencia cultural de masas que no puede reducirse a simples improperios elitistas o dogmáticos en contra del falso arte. Sin duda, la argumentación de los filósofos los obliga a diferenciar la experiencia de la cultura de masas de la genuina experiencia estética. Esto se logra separando entretenimiento, diversión e incluso el placer mismo de lo que sucede con el arte, que no puede describirse en estos términos. Los peores temores de aquellos para quienes una dialéctica alemana resulta casi por definición carente de humor en su esencia misma. Superíndice 1 se ven confirmados por las diatribas obsesivas contra la risa que aparecen y vuelven a aparecer a lo largo de este libro. Se puede ver bajo una luz un tanto diferente este viejo prejuicio si se toma conciencia de que la risa se concibe aquí esencialmente como la risa homérica, es decir, como una jactancia feroz ante la víctima, a la que se le muestra la dentadura completa, como lo ilustran, por dar un ejemplo, los Tairus de Wyndham Lewis, mientras deberíamos tener en cuenta que, con frecuencia, Adorno exceptúa de sus denuncias contra la mera torpeza de la diversión, lo genuinamente descabellado, como los hermanos Marx, y también su sorprendente insistencia en la tontería o simplicidad, Albernate, de todo verdadero arte. No obstante, el análisis del placer tiene lugar dentro del marco de la teoría del proceso del trabajo enajenado y se ha prolongado en una gran cantidad de debates contemporáneos acerca de la mercantilización y de la colonización del ocio. El amusement es, bajo el capitalismo tardío, la prolongación del trabajo. Es buscado por quien quiere sustraerse al proceso del trabajo mecanizado para ponerse de nuevo en condiciones de poder afrontarlo. Pero al mismo tiempo la mecanización ha conquistado tanto poder sobre el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la fabricación de los productos para su distracción, que el hombre no tiene acceso más que a las copias y a las reproducciones del trabajo mismo. El supuesto contenido no es más que una pálida fachada, lo que se imprime es la sucesión automática de operaciones reguladas. Solo se puede escapar al proceso de trabajo en la fábrica y en la oficina de cuando sea él en el ocio. De ello sufre incurablemente todo amusement. El placer se petrifica en aburrimiento, pues, para que siga siendo placer, no debe costar esfuerzos y debe por lo tanto moverse estrechamente a lo largo de los rieles de las asociaciones habituales, di 123/137, 165 y 166. Debemos retener la palabra asociaciones y desarrollar más ampliamente el peso histórico de su connotación filosófica, ya que, como veremos, funciona como la mediación entre el proceso laboral y cualquier experiencia placentera que pueda atribuírsele en primer lugar a las obras de la cultura de masas. Porque incluso la más implacable teoría de la manipulación en la cultura de masas, y la teoría de Adorno y de Horkheimer es bastante más sutil, debe de alguna manera reconocer el momento experiencial en la fascinación de las masas ante la pantalla de la televisión, aunque sea solo para desecharlo como una droga, falso placer o lo que fuere. La gran definición del arte que Adorno y Horkheimer toman de Stendhal y hacen propia, el arte como promesa de Banner, indica, sin embargo, que para ellos hay mucho en juego en llegar a un acuerdo teórico con esa falsa felicidad, justamente ese placer engañoso, acerca del cual las posiciones utópicas de un Black o de un Marcuse sugerirán que la verdadera felicidad o placer está de algún modo inscripto en esa falsa experiencia. Superíndice 2. De hecho, Adorno y Horkheimer hacen el único movimiento que consideran consecuente y riguroso, separan de una manera decisiva el placer de la felicidad, mientras niegan al mismo tiempo la posibilidad de que cualquiera de ellos constituya una experiencia plena por sí misma. El placer, por lo tanto, se convierte en una descarga natural y efímera, que no puede mantenerse. El placer, Vergnügen, asterisco significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor incluso allí donde es mostrado. En la base del placer está la impotencia. Es el efecto fuga, pero no, como se pretende a menudo,
fuga de la realidad mala, sino fuga respecto al último pensamiento de resistencia que la realidad puede haber dejado a un di 130/144, 174. En esta forma, sea lo que fuere que resta del antiguo placer, viene a conferir su prestigio a la situación de quienes son las verdaderas víctimas, los que sufren por todo de todas maneras. En cuanto al misterio último de la sexualidad, tan a menudo considerado el prototipo mismo del placer en general, y a veces desconsideradamente, incluso por adorno mismo, al pasar, asimilado a la experiencia del arte mismo, puede ser preferible, al verdadero estilo lacaniano, negar totalmente su relación con el placer. El placer, last, asterisco asterisco es severo, res severa rerum gaudiam. La ideología de los conventos de que no es la cesis sino el acto sexual lo que implica renuncia a la felicidad accesible se ve confirmada en forma negativa por la seriedad del amante que en un presagio suspende su vida ante el instante que huye. La industria cultural pone la frustración jovial en el puesto del dolor presente tanto en la ebriedad como en la cesis, di 126 y 127/141, 170. El dolor es la verdad misma del placer. Con esta paradoja profundamente sentida tocamos la dialéctica central de la concepción de Adorno de la experiencia y su noción de la autenticidad. También la noción de felicidad, vinculada a ella pero diferente, como lo veremos luego, sigue este esquema, pero en una sucesión temporal o histórica, muy en el espíritu del aún no de Black. La felicidad es posible, aquí y ahora, solo como lo que aún no existe, como aquello que todavía no es posible o no puede alcanzarse. La fórmula de Stendhal adquiere todo su vigor cuando enfatizamos su incompletud: el arte no es la felicidad, sino su promesa. La Escuela de Frankfurt la reescribe en su propio idioma, más sombrío: el secreto de la sublimación estética es su representación del cumplimiento como una promesa rota, di 125/140, 168. Lo que es inauténtico en las ofertas de la industria cultural, entonces, no son los restos de la experiencia en ellas, sino más bien la ideología de la felicidad que encarnan simultáneamente, la noción de que el placer o la felicidad, el entretenimiento, sería su síntesis espuria, ya existen y que están al alcance del consumidor. Esta es, entonces, la diferenciación temática crucial entre el arte genuino y el que ofrece la industria cultural. Ambos hacen aparecer la cuestión y la posibilidad de la felicidad en su propia existencia, y ninguno de ellos la brinda, pero donde uno se conserva fiel en la negación y el sufrimiento, el otro nos asegura que está presente. Lo que se ofrece no es Italia, sino la prueba visible de su existencia, di 133/148, 178. Este es entonces el momento para retornar a las implicaciones de la palabra asociación, que destacamos antes, pero menos en el sentido de la tradición que parte de la AC, sino, más bien, en su última vuelta de tuerca y solución en el propio Kant, y en la teoría de las categorías y de los esquemas mentales. Este es, por supuesto, el punto en el cual, como ya ha sido mencionado, el carácter estereotipado de los productos de Hollywood y de la industria cultural se le atribuye, con maliciosa picardía, a la crítica de la razón pura, como su caricatura y consecuencia última, a saber, la tarea que el formalismo kantiano había asignado aún a los sujetos, la de referir por anticipado la multiplicidad sensible a los conceptos fundamentales, les quitada al sujeto por la industria. La industria realiza el esquematismo como el primer servicio para el cliente. Según Kant, actuaba en el alma un mecanismo secreto que preparaba los datos inmediatos para que se adaptasen al sistema de la pura razón. Hoy, el enigma ha sido develado, di 112/124, 151. La problemática kantiana no queda agotada, por supuesto, en esta aplicación y apropiación parcial de sus mecanismos, porque la cuestión de los esquemas perceptuales, y de sus equivalentes, algo así como un nominalismo perceptual o estético, persiste en el arte genuino y regresa episódicamente en teoría estética como el problema de lo universal y de lo particular. Aquí, sin embargo, el esquematismo, en el sentido kantiano, provee la mediación crucial entre el proceso laboral y el entretenimiento degradado, que busca lo mismo, la repetición y lo familiar, como elemento propio. La taylorización, la racionalización del proceso laboral y de la producción masiva, debe considerarse aquí tanto en la producción como en la recepción, de una manera casi indiscernible, pero la identificación de recepción y producción es constante en Adorno, y vale también para el gran arte, que en cierto sentido también constituirá otra versión más autoconsciente de esta síntesis, y se caracterizará como una recepción de la producción, pero de producción avanzada, de alta tecnología. Aquí parece que se sobrepasa un simple análisis de los artefactos de la cultura de masas en términos de mercantilización, o, para ser más precisos, el énfasis en este punto parecería pasar de la dimensión ideológica de la mercancía, es decir, de los misterios religiosos del fetichismo de la mercancía, a lo que puede denominarse su dimensión existencial o metafísica en Marx, los efectos del intercambio mismo, y en particular de la equivalencia como una nueva forma que se le impone a la realidad y a la abstracción en su sentido gnoseológico más amplio como un modo históricamente emergente de organizar el mundo.
Este es, por supuesto, el punto en el cual el análisis de la industria cultural se retrotrae al marco mayor bajo el cual quedó subsumido, la vocación de la dialéctica del iluminismo, de lo que Weber llamó racionalización y Lukács reificación, la aparición de la identidad, como una operación mental que, como lo hemos visto en el capítulo precedente, es al mismo tiempo un instrumento básico de dominación y una encarnación de la voluntad de poder. El primer capítulo del Capital, de hecho, plantea que la equivalencia no representa en absoluto un proceso natural y muestra que es al mismo tiempo un acto mental creativo, una invención cultural extraordinaria, y también una intervención brutal y revolucionaria en el mundo objetivo. Nada en los sentidos refrenda el salto conceptual por medio del cual la famosa chaqueta se vuelve equivalente, en su valor, a las igualmente famosas 20 yardas de lienzo. La abstracción, en este sentido, es la condición previa a la civilización, en todo su complejo desarrollo, en el espectro entero de las distintas actividades humanas, desde la producción hasta la ley, desde las formas culturales a las políticas, sin excluir la psique y los más oscuros equivalentes de los deseos inconscientes, de cuyas historias plantea que la equivalencia no representa en absoluto un proceso natural y muestra que es al mismo tiempo un acto mental creativo, una invención cultural extraordinaria y también una intervención brutal y revolucionaria en el mundo objetivo. Nada en los sentidos refrenda el salto conceptual por medio del cual la famosa chaqueta se vuelve equivalente, en su valor, a las igualmente famosas 20 yardas de lienzo. La abstracción, en este sentido, es la condición previa a la tampoco una metafísica del número, según la cual, eventualmente, una libra de limaduras de hierro resulta ser equivalente a una libra de plumas, puede fundamentar esta nueva forma de valor, cuya evolución histórica culmina en la denominada forma general de valor o dinero. No se ha apreciado lo suficiente que las 4 fases del valor de Marx proyectan una entera historia de la abstracción en cuanto tal, de la cual la forma mercancía es solo un resultado puntual, y la racionalización de Weber, la intelectualización de Simmel y la reificación de Lukács constituyen su generalización global, en el otro extremo del tiempo. La abstracción, en este sentido, es la condición previa a la civilización, en todo su complejo desarrollo, en el espectro entero de las distintas actividades humanas, desde la producción hasta la ley, desde las formas culturales a las políticas, sin excluir la psique y los más oscuros equivalentes de los deseos inconscientes, de cuyas historias, muy diferentes entre sí, puede invocarse como aval la historia de la abstracción. La equivalencia conserva estos sentidos en dialéctica del iluminismo, donde excluye diferencia y heterogeneidad, y destruye lo inconmensurable, 15-12-26, transformando lo diferente en lo mismo, desterrando el miedo a lo nuevo y permitiendo la manipulación de cantidades comparables y mensurables. Por otra parte, Adorno y Horkheimer también disponen de una caracterización alternativa de este proceso primario, que constituye la dinámica misma del iluminismo, en cuanto tal, de la ciencia y de la razón instrumental, como lo hemos visto, también lo llaman mimesis y así abren una alternativa temática a la teoría o problemática marciana de la equivalencia, un segundo lenguaje o código que, con la idea de incorporar a la antropología, desde que el movimiento dialéctico más importante del libro reside, como lo hemos visto, en su asimilación del mito al iluminismo, afirma la actividad mimética como una tendencia o impulso genuino, y de ese modo lleva toda esta nueva teoría hacia lo mítico propiamente dicho, reproyectándolo como una narrativa antropológica de la transformación de los impulsos miméticos primarios en la ciencia occidental. Ahora será necesaria una escena de los orígenes, de manera que las motivaciones prehistóricas de lo mimético se representen como miedo e impotencia ante la naturaleza, de modo que la mimesis ritual, y después la ciencia, son convocadas para dominarla, por medio del dominio del yo, mientras el evidente despuntar de la modernidad, la emergencia de la ciencia en, por ejemplo, el pasaje emblemático de la ciencia perceptual, el pensée savage y la alquimia al pensamiento matemático y no representacional, le es atribuido a un tabú mimético, o prohibición de las imágenes, que es en sí mismo, sin embargo, dialécticamente, tan profundamente mimético, en el sentido antropológico, como lo que intenta reprimir y cancelar. Habermas sugirió con perspicacia superíndice 3 que esta conceptualidad mítica alternativa, el código de lo mimético, se les impone en última instancia a Adorno y a Horkheimer por la lógica interna de sus posiciones. Para ellos, la razón y la racionalidad se identifican de una manera implacable con la razón instrumental, Verstand más que Vernunft, y así se ven forzados a un tipo de pensamiento mítico propio. También enfatiza la capacidad sin desarrollar de la noción de mimesis como lo interpersonal, como el espacio para las relaciones con otras personas, a las que entendemos por imitación recíproca esta posibilidad, que para Habermas resulta claramente fundamental, no obstante, por lo general, es concebida por Adorno y Horkheimer como algo tan funesto como podría ser social e intelectualmente prometedor, por no decir productivo.
Parece claro que la teoría de la industria cultural está en sí misma demasiado limitada y restringida por esas proposiciones más bien metafísicas acerca del impulso mimético, que sin duda explican el poder y la atracción más profundos de la cultura de masas que no tiene nada del poder y de la atracción del arte, pero lo explican de una manera demasiado fácil y naturalista, los esquematismos del trabajo alienado invertidos por algún impulso humano más profundo, anticipándose de ese modo a esas líneas de especulación y de investigación más complejas que parecería exigir la cultura de masas posmoderna. En particular, el tema de la repetición en la cultura de masas contemporánea no solo se ha transformado en un fenómeno más complicado e interesante del que concebían Adorno y Horkheimer, parecería también sugerir mediaciones de un tipo que obviamente ellos no podían elaborar con la originalidad de la vida cotidiana en el capitalismo tardío, y en particular con las estructuras más nuevas de una sociedad de la imagen o del espectáculo, que apenas fueron prefiguradas en la teoría alternativa de Benjamin de la cultura de masas, presentada bajo el signo de la reproductibilidad técnica de la obra de arte. En cuanto a lo estereotípico, el actual resurgimiento del término formulaico para designar algunas de esas estructuras de la cultura de masas nos abre de pronto analogías con la producción y la recepción cultural en sociedades no capitalistas o precapitalistas, que también están excluidas del marco histórico de dialéctica del iluminismo. Superíndice 1 véase la queja de Terry Galton en Against the Grain, Londres, 1998. Véase también MM 280/210, 227, quien tiene la risa de su parte no necesita probar nada. Superíndice 2 La industria cultural planifica la necesidad de felicidad y la explota. La industria cultural tiene su momento de verdad en que satisface una necesidad sustancial que brota de la renuncia que avanza en la sociedad, pero su modo de satisfacer esa necesidad la convierte en algo absolutamente falso. T. 461/430, 412. Asterisco Vergnugen puede traducirse como placer, gusto, diversión. N de la T. Asterisco Last puede traducirse como placer, ganas, deseo. N de la T. Superíndice 3 véase la nota 5 de la introducción. Andreas Wiesen ha señalado, en After the Great Divide de Bloomington, in 1986, traducción SP, después de la Gran División, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002, la íntima relación entre el libro sobre Wagner y la teoría de Adorno de la industria cultural. De hecho, el surgimiento de esta última resulta ser endogámico, algo que el arte se hace a sí mismo durante su desintegración en el periodo imperialista. Adorno sugiere, a la luz del Gesamtkunstwerk, que Nietzsche debería haber llamado a su libro sobre Wagner, El nacimiento del cine en el espíritu de la música. En el pensamiento de Benjamin, a la etapa de la reproductibilidad de la obra de arte, le sigue la de la emergencia del alto modernismo en el lenguaje y la forma de Baudelaire. Para Adorno, ambas son simultáneas en Wagner. Además, un interesante debate acerca de la fantasmagoría, cap. 6. Se propone prolongar y continuar la noción de Marx del fetichismo de la mercancía en el ámbito estético. 17. La industria cultural como narrativa. Pero no hemos terminado todavía nuestra indagación acerca de la manera en que Adorno concibe la negación o lo opuesto al arte. A este respecto hemos identificado no uno sino dos de tales términos, que no se superponen del todo conceptualmente. Por una parte, tenemos una ausencia de arte, das Amusische, la posición que ocupa la tripulación de Odiseo, y, además, el término negativo, en cierto sentido más fuerte, del antiarte o del falso arte de la industria cultural, con su público traicionado y victimizado. El cuarto término que falta en este sistema se obtiene no tanto por una nueva forma de cultura, o su ausencia, como por una negación generalizada de los otros tres términos que, jugando en todo un espectro de niveles temáticos, puede ser identificado solo alegóricamente como un personaje en la más profunda narrativa ideológica y fantasmática de Adorno. Esta ranura constituye la negación del antiarte, por ejemplo, no mediante el fin de la industria cultural y la emergencia de alguna nueva y positiva negación de la negación, sino más bien como el equivalente del drama de victimización de esta última, como la agencia de esa victimización y el lugar de la producción de la industria cultural misma. Más allá de ellos, por supuesto, el término se expande para incluir a los filisteos en general, que no son, en el esquema de Adorno, los que consumen pasivamente cultura de masas, ni los remeros, que están privados de los órganos de los sentidos para cualquier cultura, sea auténtica o comercial, sino que son más bien aquellos que llevan en sus corazones un odio más profundo hacia el arte mismo. Por lo tanto, los filisteos no son primero y sobre todo los que no entienden el arte, o, mejor aún, los que no entienden el arte moderno. Por el contrario, ellos lo entienden demasiado bien, lo que nuestros contemporáneos manipulados apartaron de sí como incomprensible, en secreto lo comprendían demasiado bien, en analogía con la tesis de Freud de que lo inquietante es inquietante en tanto que muy familiar en secreto. Por eso es rechazado, T. 273/262, 244. En este sentido,
los filisteos no deben ser entendidos en términos de categorías del gusto, su proyecto es más activo, y su rechazo es un gesto que tiene un sentido social que, en última instancia, trasciende el tema mismo del arte y las esferas más limitadas de la estética, la creciente espiritualidad, o abstracción, de un arte en lo sucesivo secular estimuló el rencor de los excluidos de la cultura e inició el género del arte de consumo, mientras que al revés, la repugnancia hacia este condujo a los artistas a una espiritualización cada vez más implacable. T. 28 diagonal 20, 26. Esta historia mítica condensada, cuyo contexto es una discusión acerca de lo particularmente desagradable del arte moderno, e incluso su vocación por ser decididamente desagradable, representa el momento de la diferenciación de lo que se convertirá en las tres posiciones distintas que surgen frente al arte, la de los que quedaron inicialmente excluidos, la tripulación de Odiseo, la de los que buscan el placer del consumidor en lugar de ese otro del que quedaron excluidos, el público de la industria cultural, y, por último, la de los que, con una conciencia más aguda de todo el proceso, y de lo que Odiseo es capaz de escuchar, conciben una reacción más generalizada que ahora debemos identificar, no es otra que la gran figura del ressentiment tan dramáticamente elaborada por Nietzsche. En cuanto a lo que los filisteos entienden demasiado bien, en las obras modernas, que odian y describen como incomprensibles representa, por supuesto, la vocación más profunda del arte mismo, la promesa de Banner, en la forma de la promesa rota del arte, que mantiene viva la idea de la felicidad al tiempo que niega su existencia presente. Es pues esta relación última con la felicidad y con su cumplimiento utópico lo que está simbólicamente en juego en la pasión del homme du ressentiment, y puede así manifestarse en el ámbito de otros niveles sociales. De hecho, la forma fuerte, o la manifestación narrativa, del Filisteo de Adorno no se encuentra en el capítulo sobre la industria cultural de dialéctica del iluminismo, ni tampoco en cualquier lugar de teoría estética, sino en el capítulo final del primer libro, que trata del antisemitismo. Este extraordinario análisis utópico del antisemitismo en términos de envidia cultural ahora pone en escena la pasión antisemítica como el odio a la felicidad misma. Era el sentido de los derechos del hombre, prometer la felicidad incluso cuando no hay poder. Pero dado que las masas engañadas sienten que esa promesa, en su carácter universal, constituye una mentira mientras existan clases, su furor resulta provocado, se sienten burladas. Incluso como posibilidad, como idea, las masas deben alejar continuamente el pensamiento de esa felicidad y negarlo con tanta más furia cuanto más madura es su actuación. Dondequiera que tal principio aparezca realizado merced a la privación universal, las masas deben reiterar la opresión infligida a sus propios deseos. Todo lo que se convierte en pretexto para tal repetición, aunque se trate de criaturas infelices, a saber o mignon, extranjeros que recuerdan la tierra prometida, belleza que evoca el sexo, o el animal proscrito que suscita ideas de promiscuidad, todo ello atrae sobre sí el ansia de destrucción de los civilizados, que nunca han podido llevar hasta el fin el doloroso proceso de la civilización. Aquellos que dominan convulsamente la naturaleza atormentada les devuelven un reflejo la provocativa imagen de la felicidad impotente. La idea de la felicidad sin poder es intolerable, porque esta y solo esta sería la verdadera felicidad. Di 154 y 155/diagonal 172, 205 y 206. En otra parte en este capítulo, y junto con varios otros modelos explicativos posibles de un más dudoso interés, Adorno y Horkheimer continúan con el desarrollo de su análisis en el sentido de la relación del antisemitismo con lo arcaico, tanto social como natural, y con su propio tema de la mimesis, y, al menos de una manera implícita, ampliando esta concepción de la furia ante la idea de felicidad para incluir la envidia de lo que se fantasea como el estado menos alienado de una comunidad o colectividad más antigua, muy en el espíritu de su comentario a la Odisea, en el cual el espíritu iluminista de Odiseo se lee como una serie de cancelaciones y represiones de formas precapitalistas. Junto con la teoría de Sartre del antisemitismo, este análisis utópico sin duda sigue siendo uno de los más intensos y convincentes diagnósticos de lo que, por lo demás, ha sido atribuido a puros impulsos psicológicos e irracionales, y de ese modo ha sido estructuralmente consignado a lo que por definición es incomprensible. Este análisis particular también es independiente de la perspectiva psicologizante de la personalidad autoritaria de Adorno, donde el significado del ressentiment como un acto social es recontenido y reificado en una teoría de la estructura del personaje. La emergencia del antisemita como una manifestación fuerte de la forma social del filisteo, en general deja ahora un poco más en claro la teoría de la convergencia cultural de dialéctica del iluminismo, en la cual los Estados Unidos de Hollywood y del New Deal se caracterizan estructuralmente por tener un aire familiar con la Alemania de Hitler. La continuidad más profunda queda asegurada precisamente por esta figura, que es el antisemita en el orden social nazi, y en Estados Unidos se identifica con la aparentemente más inocua figura del filisteo de la industria cultural, ambas encarnaciones negativas del más profundo ressentiment generado por la sociedad de clases misma. Entretanto,
La valorización del arte encuentra ahora su función más profunda precisamente en este diagnóstico, como el lugar frágil y culpable de una promesa de felicidad personal y social que persiste en el orden social deformado por las clases y que tiende hacia un control burocrático cada vez más universal. Con este esquema más amplio, entonces, se completa el posicionamiento externo de lo estético, y teoría estética avanza hacia su tópico central, que es la exploración de la dinámica interna del arte y de la forma. Tercera parte. Productividad